Eh, Bienvenidos a una nueva reunión de la Dirección de la Cura y las Estructuras Clínicas. Bueno, después de este impasse que hemos tenido por los feriados y la reunión anterior que hemos hecho un homenaje a Olga de Sant Esteban, voy a retomar entonces el tema que veníamos planteando y que me habían preguntado ustedes, que era la cuestión entre la demanda y la transferencia. Así que voy a tomar por ahí, voy a ir a ubicar alguna cuestión de la demanda, después vamos a volver a tomar los tiempos de la demanda que ya habíamos visto, y especialmente voy a ver si tomo el valor que tiene la construcción del sujeto supuesto al saber, que es el inicio mismo de tiempo de las entrevistas preliminares. Eh, Así que bueno, vamos a ver entre demanda, deseo y transferencia. Voy a ir a algunos puntos, porque este año vieron que voy a ir salteando con los seminarios, no voy siguiendo un único seminario. Voy a tomar algunas cuestiones de seminarios un poquito más avanzados, problemas cruciales, después voy a volver al seminario de la transferencia, que creo que es uno de los seminarios que más tiene la articulación de los diferentes tiempos de la demanda en cuanto a la demanda al otro, la demanda del otro, la demanda oral, la demanda anal, o sea, cómo se fue constituyendo y cómo habría que abordar en la clínica psicoanalítica las diferentes formas de articulación de la demanda, de acuerdo a los diferentes objetos que se ponen en juego. O sea, como el objeto A, ¿no? Así que comenzaré con la cuestión de la demanda. La demanda, vamos a ver los tiempos de la demanda, pero la demanda este, de análisis nos va a probar eh, la, la existencia de un sujeto, es aquella que construye el lugar de un sujeto. Un sujeto que es efecto, acuérdense, del dispositivo analítico. No hay un sujeto por fuera del dispositivo analítico. Hay personas, hay eh, modos de hablar, pero el sujeto del inconsciente o el sujeto del deseo, las diferentes formas que podemos conceptualizar al lugar del sujeto, es el sujeto que surge de la experiencia analítica del dispositivo. ¿Y surge por qué? Surge por el lugar de la palabra, pero no de cualquier palabra. Esa palabra es efecto de la articulación significante. Esto quiere decir que cuando ustedes me dicen hay una palabra que es significante, no. Una palabra, si es significante, tiene que estar en relación a otro significante. Hay una articulación significante. No es una sola palabra que da lugar al significante. O sea que surge de los efectos de la palabra, pero tiene que ver con la estructura significante, las leyes significantes y la articulación significante. S1 representa al sujeto, S2 es el lugar del saber. Entonces, siempre tiene que haber una articulación entre un significante que lo represente y en la búsqueda de un saber. ¿Por qué? Porque el sujeto que viene a demandarnos en el análisis está en la búsqueda de un saber. Entonces, con un solo significante no llegamos a ese lugar, que es el S2, que es el lugar del saber. O sea que la articulación entre S1 y S2 nos va a permitir hacer surgir la pregunta que el sujeto se puede hacer en relación al saber. ¿Qué nos muestra esa búsqueda del saber? Cuando el sujeto quiere saber, nos viene a mostrar las diferentes formas, escuchen bien, en que el deseo y el goce se le presentaron a él.
Siempre decimos que el sujeto está jugado al lugar de un deseo y que se le presentó al sujeto ese deseo y el modo en que el goce actuó en relación al deseo. O sea, las diferentes formas en que el deseo y el goce le fueron ofrecidas a él, se le presentaron a él, cuando se fue constituyendo como sujeto. Es por eso que el sujeto va a la búsqueda de ese saber. Pero para que el sujeto esté en la búsqueda de un saber, tiene que estar dirigido por la transferencia. O sea, tenemos entonces la demanda de análisis en la búsqueda de un saber que nos va a dar las diferentes formas en que el deseo y el goce se le presentaron a él, que solo se pueden articular por un deseo, a través de una demanda, perdón, me equivoqué. Ese deseo y ese goce se expresan a través de una demanda que va a la búsqueda de un saber. Para que esto sea posible, es necesario que esté dirigido por el lugar de la transferencia. Pero la transferencia en el inicio mismo de la demanda tiene que construirse en relación al sujeto supuesto al saber. O sea, van a la búsqueda de un saber y la transferencia tiene que crear esa figura que Lacan lo llamó sujeto supuesto al saber. Nos vamos a meter un poquito en este sujeto supuesto al saber. Lacan se hace una pregunta. ¿Quién puede sentirse plenamente investido de esta figura? De esta figura del sujeto supuesto al saber. Esa es una primera pregunta. La cuestión, dice, en primer lugar, para cada sujeto, es saber dónde se dirige en el lugar de ese sujeto supuesto al saber. ¿A dónde tiene que dirigirse? En tanto que cada vez, esta es una función, en tanto que cada vez que esta función del sujeto supuesto saber pueden ser encarnadas para cada sujeto en alguien, en este caso en el analista, no necesariamente tiene que ser un analista, pero en este caso, como estamos tomando la dirección de la cura, vamos a decir que el analista, porque a alguien se le puede jugar esa función de sujeto supuesto al saber sin estar en el dispositivo analítico. Pero para nosotros es importante la creación de esa figura del sujeto supuesto al saber en relación a la posición del analista. Desde que eso se pueda instalar, desde ese momento, el análisis está fundado. O sea, el análisis se funda con dos términos, el dispositivo analítico. Una es la demanda en la búsqueda de un saber, como decíamos recién, que nos va a mostrar el modo en que el goce y el deseo les fueron dados a ese sujeto. Y la otra condición para que el análisis comience es que alguien ocupe la función de sujeto supuesto al saber. Lacan, cuando toma esta figura, va a la raíz misma del mensaje freudiano. ¿Dónde se origina el mensaje freudiano? En el deseo y la sexualidad. O sea, deseo y sexualidad son, de alguna manera, la raíz misma del mensaje freudiano. Cosa que a veces nos olvidamos, el valor que tiene la sexualidad en un sujeto. Siempre le decimos, aquí en el seminario decimos que cualquier demanda que nos trae un sujeto está en relación a una demanda más importante, es la demanda por un sujeto en una posición sexual.
O sea, toda demanda, cualquiera fuera, está sostenida en una pregunta. Está sostenida por una demanda más importante. ¿Cuál es la posición sexuada de ese sujeto? Es por eso que Lacan nos decía que él cambia el yo pienso del sujeto cartesiano, por eso digo, no es yo pienso, sino que lo cambia por el deseo, por un deseo que está más allá del yo, es desconocido, no es sabido por el sujeto que demanda. Entonces, el analista, en esa función de sujeto supuesto saber, tiene que tener en cuenta que en la raíz misma del pensamiento freudiano está el deseo y la sexualidad. Cuando nos vienen a demandar, ese sujeto que nos viene a demandar no tiene que ver con el yo pienso. Pero vieron que muchas veces yo escucho en los análisis de control un sujeto que habla con el pensamiento y todo el tiempo está referido al pensamiento, que pensé tal cosa, me imaginé tal otra y dije tal otra y entonces relato tal otra. Y digo, pero ¿qué es este pensamiento que el sujeto tiene consigo mismo? Ese pensamiento del yo pienso es netamente imaginario, porque los pensamientos para Freud son los pensamientos inconscientes, que para él se articulan en las formaciones del inconsciente. Por ejemplo, los pensamientos del sueño, ¿no? Que están en la raíz misma de la creación de un sueño. Hay pensamientos inconscientes que sostienen el sueño, pero ese sueño está atravesado por todas las leyes, ¿no? De la metáfora, de la metonimia, la deformación onírica, la representación, o sea, el modo que encuentran la figurabilidad como otro modo posible. O sea que tengan en cuenta que el yo pienso no es el pensamiento inconsciente. Entonces, Lacan, siguiendo a Freud en esta raíz del deseo y la sexualidad, dice, yo pienso no, yo deseo, el deseo. Pero ese deseo de ese yo, que no puede enunciarlo, es desconocido para el sujeto. ¿Por qué? Porque es la sexualidad quien soporta el deseo. Es desconocido porque es la sexualidad quien soporta el deseo. Ese sujeto que nosotros tenemos que encontrar en el dispositivo analítico, ese sujeto que Freud ya llamó sujeto del inconsciente, o el inconsciente y Lacan lo llamó el sujeto del deseo, ese sujeto, Freud lo coloca, es extraño al principio del placer. ¿Por qué? Porque el principio del placer le permite, dice Freud, alucinar una realidad. No hablamos de una alucinación psicótica, ¿no? Sino crear fantasmáticamente, crear ficción bajo la forma de una ficción, esa realidad. O sea, ese sujeto mira la realidad desde esa ficción. Entonces, yo decía que hay dos términos inicialmente para constituir la experiencia analítica: demanda y transferencia. Lacan nos va a decir entonces que la operación analítica es esa experiencia conjugada de la demanda y la transferencia, en el curso de la cual, en esa experiencia, el sujeto tiene que hacer su propia experiencia de la falla de esa realidad. Es decir, que él vive en otra parte, tiene que reconocer que él vive en otra parte que esa realidad.
Y eso que él vive en otra parte, que esa realidad, es lo que tiene que integrar a la experiencia analítica. O sea, es otra realidad. En el seminario Problemas Cruciales para el Psicoanálisis, seminario creo que es el número 12, o sea, estamos un poco más avanzados en el orden de los seminarios, Lacan se interroga. ¿Desde dónde interrogar el lugar del gran otro? Donde también es el analista quien nos representa. ¿Desde dónde interrogar el lugar del gran otro? En la medida en que el analista va a ocupar ese lugar. Gran otro, lugar del inconsciente, la búsqueda de un deseo, salir a la búsqueda del deseo, esa es la posición del analista. ¿Desde dónde lo va a interrogar ese lugar del gran otro? Desde esta posición y esta función que se instala, que se llama sujeto supuesto al saber. ¿Qué es lo que tiene que saber? Dijimos que va a la búsqueda de un saber. ¿Qué es lo que tiene que saber? Que hay un sujeto en el trabajo que va a surgir en la operación analítica, va a llegar al surgimiento del yo no sabía. Ese yo no sabía, que a veces no es tan simple de hacerlo surgir, porque uno puede tomar la demanda, puede tomar lo que no funciona para ese sujeto, puede trabajar con algunos significantes para hacer surgir el yo no sabía, y de repente uno se encuentra, el que viene a demandarnos dice, yo todo esto ya lo sabía. Em, entonces uno dice, ¿qué estoy haciendo todo este tiempo? Ahora vamos a ver por qué hay tanta resistencia a llegar el yo no sabía. Cuando alguien dice, y ustedes lo pueden escuchar muchas veces, bueno, todo esto que surge tampoco es nuevo, yo ya lo sabía. Bueno, en realidad va surgiendo que eso que va contando allí, esos significantes que se articulan en relación al sujeto en la búsqueda de un saber, el sujeto no lo sabía. Sin embargo, no es tan fácil hacer surgir esta fórmula, yo no sabía. Entonces, es el sujeto supuesto al saber el que coloca ahí una fórmula del yo no sabía y es también aquel que sostiene el lugar del síntoma. O sea, dos lugares o tres lugares. La articulación de la demanda en la búsqueda de un saber, el lugar de la transferencia para crear esta figura del sujeto supuesto al saber y la construcción del síntoma analítico. Hay muchas cuestiones que habíamos visto como definiciones del síntoma. ¿Se acuerdan? Voy a leer alguna de ellas y ahora voy a tomar la que dice aquí. En este seminario de problemas cruciales habíamos visto, porque es demanda y síntoma, ¿no es cierto? Una de las definiciones, que también va a estar ubicada acá, es que el síntoma se articula por el hecho de que representa el retorno de una verdad en la falla de un saber. El síntoma no se interpreta,
Acuérdense que vimos esto. Es la falla de un saber, por eso es el yo no sabía. Porque trae una verdad en la falla de un saber. No se interpreta, sino que tiene que estar en relación a la articulación significante. Porque es en una articulación significante, acuérdense, donde reside la verdad del síntoma. No es que uno puede interpretar y darle una significación al síntoma. El síntoma, una de las definiciones, es un nudo de significantes, es un nudo de goce. Entonces, esa articulación significante, cuando uno puede ir extrayendo esos significantes del síntoma, nos revela una verdad. Una verdad que, como toda verdad, requiere del semidecir, requiere del mito para articular su forma discursiva, mantiene siempre una borrosidad. O sea, verdad y saber están en dos registros diferentes. Verdad en el registro de lo real, saber en el registro de lo simbólico. Esa verdad que decimos siempre que es un semidecir, porque como al sol no se la puede mirar de frente, está articulado en significantes. Es desabrochar esos significantes del síntoma los que nos permiten ir accediendo a una verdad, aún en su borrosidad. O sea, representan la irrupción de alguna verdad, pero siempre borrosa. Recuerdan que había otra definición de síntoma, hay muchas definiciones de síntoma que Lacan va dando a lo largo de sus seminarios. La otra es en función y campo de la palabra, la que le dije recién. Estoy tomando los escritos acá, me voy corriendo de problemas cruciales a los escritos. Por eso digo que no sigo un solo seminario, voy como recorriendo diferentes lugares. La que le dije antes del sujeto por fin cuestionado. Les voy dando bibliografía, digo, porque en algún momento me pidieron la bibliografía, así que les voy dando la bibliografía que fui recorriendo. Esa definición del retorno de la verdad en la falla de un saber es del sujeto por fin cuestionado. Le voy a dar otra definición del síntoma y volvemos ahora al seminario Problemas Sociales, que es de función y campo de la palabra. Lo deben conocer más porque es un texto más trabajado, más leído por algunos de ustedes, que dice que el inconsciente es un capítulo censurado de la historia del sujeto. Eso que está censurado en la historia del sujeto tiene una verdad. ¿Dónde se encuentra esa verdad? En el síntoma. Ahí ven que otra vez vuelve a que el síntoma contiene una verdad del sujeto. En este caso, un capítulo censurado de la historia del sujeto. Y esto es muy importante porque muchas veces encontramos que hay capítulos censurados en la historia de un sujeto. Bueno, el síntoma también, decía Freud, está sobredeterminado. O sea, no tiene una sola determinación. Tiene muchas determinaciones, decía Freud. Lacan va a decir, es un nudo de significantes, es un nudo de goce. Freud decía, está sobredeterminado, o sea, no hay ni una sola determinación para el sujeto. Un doble sentido, tiene símbolo de un conflicto pasado, que se articula en un conflicto presente. Esta es otra forma de decirlo. Símbolo de un problema pasado, de una dificultad pasada,
que se articula en la actualidad, en el presente. Otra forma de decirlo, el síntoma, es una palabra amordazada. En todas las diferentes definiciones que encontramos. Y la significación está reprimida. O sea, es una parte de la historia censurada, es una verdad que aparece borrosamente, es una articulación significante que quedó reprimida y que siempre va a contener el discurso del gran otro. Por eso antes decía que de alguna manera la demanda y el síntoma son los dos lugares fundamentales para la articulación de la clínica psicoanalítica, y la demanda tiene el modo en que el sujeto recibió el deseo y el goce. El síntoma va a mostrar también una verdad censurada de la historia, una verdad reprimida en una articulación significante, una verdad que está borrosa y que solamente puede articularse a partir del síntoma en la relación a un mito. O sea, el mito le va a dar la forma discursiva de esa verdad, pero siempre y cuando el analista pueda extraer de allí esa articulación significante que el síntoma presenta. Bueno, ¿qué es lo que dice? Vuelvo a problemas cruciales. En este momento dice que es el desvanecimiento de un sujeto en relación a un saber. O sea, ahí donde está el saber, el sujeto desaparece, se desvanece. Por eso que hay un sujeto sin saber y un saber sin sujeto. Por eso la figura del sujeto supuesto saber, esa ficción que anuda sujeto, saber y sexualidad, sujeto, supuesto, saber, anuda sujeto, saber y sexualidad, es porque hay un sujeto sin saber, un saber sin sujeto, y la sexualidad es de aquello de que el sujeto no quiere saber. El sujeto del inconsciente rechaza el saber, por eso les decía, uno puede llegar a un momento determinado a trabajar con ciertos significantes y articulaciones significantes para llegar al yo no sabía, y de repente el sujeto va a decir, pero bueno, esto, después de todo, yo ya lo sabía. ¿Y qué me significa todo esto? Es que el sujeto del inconsciente rechaza, el sujeto rechaza el saber del inconsciente. ¿Por qué? Porque le concierne a su posición sexual, concierne a la sexualidad. El sujeto evita saber del sexo, es por eso que evita saber del sexo, donde aquí se instituye que la relación más estrecha del sujeto del inconsciente con el mundo del fantasma. Porque el fantasma es sostén del deseo, el fantasma sostiene la posición del sujeto. O sea, no quiere saber de eso más que bajo la forma en que lo va a mostrar, bajo una forma fantasmática. Entonces, este sujeto supuesto al saber tiene tres términos: sujeto, saber y sexo. Puede ser que les sea difícil en este momento entenderlo, pero quiero que sepan que es una ficción
necesaria que el analista tiene que construir en el comienzo de la cura para que el sujeto pueda ir a la búsqueda de un saber. Porque el sujeto del inconsciente no quiere saber. Va a la búsqueda de un saber, pero cuando llega a cierto límite, no quiere saber. El sujeto se detiene cuando llega al saber del sexo. Sexo es castración, sexo es falta, sexo es sexualidad infantil, sexo es deseo. Sexo es pulsión. Entonces, alguna verdad sobre esa dimensión del sexo no quiere saber, le es imposible acceder hasta allí. ¿Por qué? Porque el saber, por eso le pasó a Edipo, ¿no? Por eso es el mito, que quiso saber demasiado, va, y le pregunta, le finge, hace las preguntas y él las responde todas, cosa que nadie las podía responder, entra, se acuesta con la madre y mata al padre. Yo digo, o mata al padre y se acuesta con la madre. Quiero decir que hay un límite en el saber tiene un límite. ¿Por qué? Porque se refugia en un pudor original, donde yace el secreto del sexo. ¿Se acuerdan que cuando vimos el hombre de los lobos, o se acuerdan el hombre de los lobos, este, Freud iba a ese pudor original que toma el trauma de la escena primaria? Y Lacan cuando retoma ese punto va a decir, no se trata de lo traumático de la escena primaria, sino el sufrimiento, la dimensión fálica en ese lugar. Eh, o sea, mm, hay un límite en el saber y a veces el sujeto mismo lo dice, yo puedo hasta acá, no puedo seguir más. Bueno, uno tendrá que dejar ahí por otro lado. Llego hasta acá. Acá no, no sé más, no quiero saber nada. ¿Se acuerdan que el fantasma se pega a un niño? Llega un momento donde Freud nos dice esto. Llega un punto donde el sujeto dice, no quiero saber, acá llegué, no quiero saber más. Bueno, el saber entonces tiene un límite, y ese límite tiene que ver con un pudor original. Eso a veces me pregunto cuando en las primeras entrevistas uno encuentra que falta ese pudor. En el relato mismo del sujeto, cuando se encuentra con el analista por primera vez, uno encuentra que hay algo de una falta de pudor. Pueden contar rápidamente los abusos, la historia de abusos. No sé, parece que hoy está más fuertemente jugado que en otras épocas, quizás sea una de las problemáticas de esta época. Eh, pero el saber tiene un pudor original, no es fácil llegar a ese no sabía. Entonces decíamos, sujeto, que se determina en el saber, saber y sujeto están separados, el saber que contiene el pudor original, y el tercer término del sujeto supuesto al saber es el sexo. El sexo tiene que ver con la diferencia radical. Esa diferencia permanece tachada y se rehúsa a saber. Tiene que ver con un real donde hay un acceso imposible. Entonces, ¿cómo va a definir al sujeto? Y para hacerlo más fácil, voy a volver a un seminario anterior, que es el de la transferencia. ¿Cómo definir al sujeto? Es la falta de un saber condicionado por la ignorancia. Es una definición
que Lacan nos da aquí. Por eso se crea la figura del sujeto supuesto del saber, porque hay un sujeto sin saber, un saber sin sujeto, y el sujeto supuesto saber hace esa ficción que el analista va a ocupar de articular esto, sujeto, saber y sexualidad. O sea, está el sujeto sin saber, el saber sin sujeto, y entre el sujeto del inconsciente y el sujeto supuesto saber, cuyo soporte va a ser el analista, está ese tercer elemento que se llama la realidad de la diferencia sexual. Bueno, sé que es un seminario más avanzado, tiene conceptos un poco más avanzados que los que veníamos hasta aquí, pero me parecía importante articularlo para poder ubicar ahí cómo se construye para Lacan esta función del sujeto supuesto al saber. Recuerden, esto está más desarrollado en ese seminario 12. Pero como estamos hablando de la transferencia, voy a volver a un seminario anterior, de textos que ya vimos, que es el seminario de la transferencia. Para articular también demanda, deseo y transferencia. Sigo con estos términos. Este seminario de la transferencia, Lacan nos va a decir que el deseo, nuevamente, y se lo sigue sosteniendo, está en relación a la cadena significante. O sea, no hay posibilidad de articular el deseo si uno no articula la cadena significante. Tengan en juego que no es solo una palabra, que hay leyes de articulación significante que es entre una y otra, no hay una sola palabra que determine. Eso es un significante. Entonces, el deseo está en relación a la cadena significante, se va deslizando, dice en este lugar, metonímicamente el deseo a lo largo de la cadena, y en un momento se detiene. ¿Cómo se llama el momento que se detiene? Objeto A. O sea, la cadena del deseo se va deslizando en la cadena significante y de repente se detiene en un objeto A, que es el tiempo de constitución del fantasma. ¿Qué es el fantasma en este momento de la obra de Lacan, en el momento del seminario de transferencia? Y me parece importante igual sostenerlo como concepto. Es donde el sujeto se reconoce detenido en un objeto, es ser el objeto del deseo del otro. Esta fórmula que repetimos muchas veces. Cuando el sujeto del inconsciente se identifica ese objeto, es decir, que se articula en ese fantasma fundamental, es recién ahí que el deseo toma consistencia. Por eso decíamos que el fantasma sostiene el deseo. Es una pregunta que el sujeto hace al lugar del gran otro. Y se enlaza al amor del otro. ¿Qué es lo que el otro nos tiene que responder? Pero el gran otro, al que se le hace esa pregunta, la pregunta por el amor, puede o no respondernos con su presencia. El otro, el gran otro, puede o no respondernos con su presencia. La cuestión en este seminario, nos dice Lacan,
Vuelvo, ¿no? Del sujeto supuesto saber al lugar del gran otro que representa al analista. El analista se liga al analizante, a ese futuro analizante, a ese sujeto que viene a demandar, porque a él está dirigida la demanda de amor. Y el analista que va a responder a la búsqueda o sale el encuentro del lugar del deseo. Se le demanda amor, el analista va a la búsqueda del deseo. Cuando el analista va a la búsqueda de ese deseo, sabemos que se va a encontrar con un fantasma, que es el que soporta ese deseo. Y en ese lugar de ese fantasma el sujeto desaparece, se desfallece. Decíamos que el sujeto desaparece en el saber. Acá desaparece en ese objeto del deseo, está en el fantasma. Ese objeto, dice Lacan en este seminario, recuerden, es un objeto que está sobrevalorado. Ese lugar fantasmático es el que todos cuidan, es el que le da la respuesta del deseo. Y es el único que le puede salvar la dignidad del sujeto. Cuando alguien habla de la individualidad, dice Lacan en este seminario, la singularidad de la individualidad, no consiste en que somos únicos porque tenemos un cuerpo diferente al cuerpo del otro. La individualidad consiste enteramente en que somos diferentes porque la marca del deseo nos diferencia. Somos sujetos en el deseo y recibimos esa marca del deseo diferente a la que recibió el otro. Esto es la singularidad de cada uno. No porque uno es alto, el otro es bajo, no porque uno es gordo y el otro es flaco, no porque uno tiene ojos negros y el otro es celeste. Es porque la marca de ese deseo es diferente para cada uno. Entonces, ¿qué nos dice en este seminario de transferencia? Recuerden, ese objeto, ese objeto A que está en el fantasma, cuando está dentro del fantasma se llama objeto del deseo, como veíamos el otro día en la jornada. Cuando está fuera, está en causa del deseo. Cuando nos vienen a demandar, el sujeto no tiene la causa libre. Por eso el analista va a sostener esa causa. Ese objeto, causa del deseo, que en la transferencia, o sea, el analista va a ocupar ese lugar, hace función ahí. ¿Cómo lo llama acá? Que el analista hace envoltura de objetos. Bien, en una forma de decirlo, que es la articulación del sujeto supuesto saber. En este seminario muy anterior, seminario de la transferencia, creo que es el número 8, el otro era el 12, o sea, hay 4 años de diferencia. En este momento, el analista que ocupa el lugar del gran otro, en relación a ser la causa del deseo del analizante, hace envoltura de ese objeto. Otra ficción. Antes decíamos que la ficción que el analista ocupa es la del sujeto supuesto al saber, en la medida que anuda sujeto, saber, hay un sujeto sin saber, un saber sin sujeto, y el tercer término era la sexualidad con la diferencia sexual. Ese pudor original que quedó ahí reprimido. En este seminario, en el seminario de la transferencia, también hace una ficción el analista como causa del deseo, hace envoltura de objetos. Entonces,
El analista arma una ficción ahí. El sujeto también arma entonces con el analista una estructura de ficción. Por eso nosotros tenemos que tener en cuenta que vamos jugando con esta dimensión de la ficción. No es que eso dice eso, es que hacemos decir otra cosa que dice. Porque lo que nosotros vamos jugando es en relación a una ficción. El sujeto en la transferencia fabrica y construye algo. Ahora, ¿cuál es la naturaleza de esa ficción? Se pregunta acá. ¿Qué se finge? ¿Para quién? ¿Para quién se finge? No para la persona del analista a la que el sujeto se dirige, la que se sabe que está allí, sino que se construye, escuchen bien, para ser escuchado y para que pase al lugar del gran otro simbólico. No es para mí, analista, sino si yo represento el lugar del gran otro simbólico, se arma una ficción para que el analista la pueda pasar al lugar del gran otro simbólico que él representa, que siempre va a estar allí, aunque no se sepa. ¿Qué es el gran otro? Es el inconsciente. ¿Qué es el gran otro simbólico? Es el inconsciente. Entonces, ¿sabes? ¿Recuerdan que en Seminario de Transferencia Lacan toma el banquete, ¿no? Y dice esto, y que quizás se dirige a los analistas, se dirige hacia nosotros para decirnos, aquellos que no son capaces ni dignos de oír, que se tapen los oídos. Pues hay cosas que más vale no oír cuando no se está al alcance de oírlas. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que hay tiempos. Aquellos que no son capaces ni dignos de oír, que se tapen los oídos. Hay cosas que más vale no oír cuando no se está al alcance de oírlas. Porque la pregunta es, ¿qué es lo que el deseo pide? ¿Qué pide el deseo cuando articula la demanda? Lacan en ese momento, si ustedes lo recuerdan, los que nos han trabajado este seminario, va a leer, partiendo del grafo de subvención del sujeto, ¿se acuerdan? Que hay un más allá del lugar del gran otro simbólico. Ese más allá del gran otro simbólico es el super yo. Y ustedes me preguntaban por qué no hay que responder a la demanda. ¿Qué quiere decir no responder a la demanda? Lacan dice esto. Más allá, o sea, el sujeto hace una ficción. ¿Para quién? Para la persona del analista, no. Para que el analista pueda pasar a ese lugar del gran otro que él representa, ese lugar del inconsciente. Y Lacan nos va a decir, más allá del gran otro, ¿quién está? El super yo. Miren lo que nos dice. Habrá que tener en cuenta que la respuesta a la demanda del sujeto puede producir efectos de depresión. Más aún, en el analista, en tanto hay una continuidad entre la demanda del gran otro y la estructura del superyo.
Dice, cuando una demanda de amor viene a encontrar en aquel que tiene que responderle su propia demanda de amor, yendo hacia el lugar del gran otro, ¿qué encontramos? La hiperseveridad del super yo. Por eso dice, cuidado con querer el bien del sujeto. Porque querer el bien del sujeto nos remite a ese más allá del gran otro donde está el super yo, porque respondemos con nuestros ideales y esto puede ir al lugar de la depresión. Y mire de dónde, del analista, dice acá. Sostener, dice él, ¿cuáles son los ideales del analista en este momento? Sostener una imagen de buen analista, sostener una imagen amorosa, sostener el ideal de ser auténtico, sostener el ideal que el amor es genital, sostener que hay un ideal de independencia. Estos son los ideales que están sostenidos en esta super exigencia del super yo. Esa hiperseveridad que tiene el super yo cuando se responde a la demanda de amor. Porque toda demanda es demanda de amor. Bueno, voy a, antes de continuar, antes de retomar, podría decir, esta articulación de la demanda, el deseo y la transferencia, eh, le abro un poco las preguntas, a ver si surgen algunas preguntas que pueden aclarar algo de estos textos. Cuando Lacan toma la transferencia, yo me acuerdo que hice un trabajo que puse en el comienzo, siguiendo esto de los ideales, decía así, si la formación permite congelar una masa sosteniéndola en un ideal, la posición del analista será diferente a cualquier acceso a un ideal. Por eso puede asegurar que lo que él dice nunca está estorbando el rol que debe desempeñar el de analista. Bueno, preguntas ahí en encuentros de psicoanálisis. No sé quién las hace porque no las veo bien, tan chiquititos. Hola Marga, buenas tardes. Hola, Bueno, Carla. muy interesante todo lo que vas trayendo. Eh, me quedé pensando en la demanda de análisis y en los, bueno, el- pensaba a ver, en lo complejo de la intervención del analista, em, que a veces esto de apurarse, ¿no? Porque vos decías, bueno, que a veces no se está al alcance de oír, o sea, el que está allí y consulta por primera vez, y a veces, bueno, puede ser la consulta por un niño, por ejemplo, que muchas veces es difícil, ¿no? Generalmente es difícil con los padres instalarlos en una demanda, instalar una demanda. Pero bueno, Em, a veces creo que con los años podría ser que al analista se le hace más difícil en el sentido que está como
que escucha y escucha, escucha más que al principio, y puede ir un ¿verdad? poco, puede apurarse, ¿no? Sí, mm, Entonces pensaba en el valor de, bueno, claro, ¿qué nos aseguraría ir como lo más pegados al lenguaje, ¿no? Lo más cerca de, o sea, ¿qué permitiría que no nos equivoquemos? Porque a veces, bueno, se escucha y uno ya pega un salto y va, ¿no? Se adelanta. Entonces me parece que nos protegería, como pegarnos mucho al lenguaje, a lo que ahí se presenta, mm, como para no adelantarnos, ¿no? En lo que estamos escuchando, porque uno, bueno, está con ganas de, ¿no? De meterse con el trabajo y quererlo al otro, entusiasmar también con la pregunta, pero la verdad que está muy lejos, ¿no? De lo que uno le puede decir, de escuchar lo que uno le puede decir. mm. Y ahí es donde se interrumpe rápido, aparece la resistencia. Bueno, Sí, esto me surge en este momento que sí, por eso creo que a veces cuando uno recién empieza, que escucha, ¿no? Que escucha menos, y bueno, a veces, ¿no? Permite mejor que el otro se instale. Eh, tiene, bueno, claro, está bien lo esto. que decís. Gracias, Carmen. Sí, cuando uno comienza tiene más miedo de intervenir, por temor a equivocarse, por no entender qué está pasando allí, y cuando uno escucha es posible que se le presente después de mucho tiempo de experiencia de análisis más rápidamente lo que está surgiendo en ese momento, sí, seguramente que sí. Eh, yo creo que lo que hace que el analista se detenga es esto que decís, escuchar el lenguaje, tratar de trabajar en el sinsentido, en la articulación significante. Tampoco quiere decir que esté en silencio, porque yo escucho muchas veces que dice, bueno, vienen de un lugar donde no le dicen nada, donde se quedan callados. Hoy justamente alguien me decía, ¿no? Quería derivarme a alguien y que había tenido dos experiencias donde el analista estaba demasiado callado y no decía nada, que también es una forma, ¿no? De sostener un análisis donde el analista habla poco. No, yo creo que es cierto que uno escucha a veces muy rápidamente algo porque por la experiencia misma, por la formación teórica y clínica, eh, y el no equivocarse es poder hacer la articulación significante, darle al discurso un sentido diferente que ese que dice. Eh, algo que llama la atención y que es incongruente con todo lo que dice. Entonces uno tomaría como en el sueño ese detalle nimio que no quiere decir nada, pero que de repente desata, ¿no? Eh, una serie de interrogaciones para el sujeto. Eh, es cierto que no todos los que vienen allí tienen la misma disposición a querer saber. Cuando decís demanda de psicoanálisis con niños es más complejo todavía porque hay muchas demandas cruzadas. Está la demanda de la madre, la demanda del padre, la demanda del niño, que a veces no coinciden, ¿no es cierto? Eh, y cómo de alguna manera tenemos que lograr que la transferencia se instale donde el que viene a demandar no trae su dificultad, sino que la dificultad está en el niño, o sea que ya hay una distancia entre ir a demandar por algo que me pasa a mí, tengo que ubicar qué es lo que no funciona, cuál es el problema que allí transcurre, a que esto esté dado en el niño, ¿no? Entonces, a veces trabajar con los padres, dicen, bueno, pero yo qué tengo que ver con eso, ¿por qué tengo que hacer yo un trabajo para tal cosa? Eh, hay padres más dispuestos que otros, pero es cierto que hay un entrecruzamiento de demandas en el análisis de niños. Yo cuando empecé con psicoanálisis con niños, porque uno cree que el comienzo
empezar con psicoanálisis con niños es más fácil. Y después de muchos años uno se da cuenta que no, todo lo contrario. Es más difícil que el psicoanálisis de un adulto, por estas dificultades. Lacan nos aclara mucho cuando nos nota sobre el niño, el lugar que ocupa el niño, ¿no? En relación a la historia familiar, a la pareja parental, al fantasma materno. O sea que el síntoma del niño es respuesta, pero este, no es tan fácil trabajar con tantas demandas juntas, ¿no? Para articular una única demanda allí, que es la demanda de análisis, eh, y que a veces el niño viene a decir algo tan diferente. Uno dice, ¿pero por qué? ¿No? Yo he trabajado con niños que no quieren saber nada de eso que transcurre. Este, una niña que llegado a cierto punto, que trabajaba lindísimo, siempre me acuerdo de ella, este, tenía una cosa muy incestuosa con su padre, decía, pero a mí me gusta eso, yo no quiero saber, a mí me gusta. Entonces digo, llega un momento que también uno tiene un límite ahí, hasta donde se puede llegar, ¿no? Una niña que muchos de ustedes conocen, porque yo creo que he escrito un trabajo sobre ella y la he presentado muchas veces como ejemplo, donde había todo un engaño, ¿no? Y la niña ubica ese engaño, pero el asunto es cómo trasladar también el discurso de los padres a encontrar en el discurso del niño algo que venga a decir eso que se acerca al discurso de la familiar. Por eso el análisis de niños es más difícil. Pero no apresurarse, creo que jugar, como dice Lacan en estos seminarios, que el síntoma es articulación significante, es nudo de significantes, que la demanda es demanda de amor, y uno no debe responder con el querer hacer el bien, y esa es la otra, este, estos ideales que hacer el bien, ser simpático, este, porque me parece que esa respuesta va a la hiperseveridad del super yo. Qué increíble, ¿no? Qué captación tuvo Lacan cuando no se olviden que este seminario, que es el 7 viene eh, unido a la construcción de los ideales, ¿no? De la ética. Eh, ¿Qué captación tiene Lacan cuando dice que hacer el bien lleva a la hiperseveridad del superyo? O viene a llevar al analista a una depresión. Qué cosa extraña, ¿no? Que nos dice Lacan en este seminario. Eh, que a veces transcurre con la angustia del analista, ¿no? Así que sí, cómo acorazarse lo suficientemente para no apurarse, para no tampoco quedarse atrás, sino adelantarse de alguna manera a lo que puede llegar a venir, este, no quedarse callado tampoco. Sí, es toda una ardua tarea la del analista. Bueno, gracias, Carmen. Patricia, no te escucho. Hola, 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 hola. Hola, a ver, ahí, Ahora sí, ahora sí. ahora sí. ¿Qué tal, Marga? Hola a Hola, todos. Bueno, Patricia. agradecerte. Estamos con un grupo trabajando el seminario 13 y tus aportes sobre el 12, a mí Qué personalmente me objeto. vinieron geniales para poder aclarar un poco algo tan complicado. Dos preguntitas, si se puede, te hago una y me decís si se puede la otra. Cuando decís el sujeto no quiere saber nada sobre el sexo, y eso tiene que ver con no saber sobre la diferencia radical, ¿estamos hablando de castración o es un concepto más amplio, la diferencia radical? Sí, estamos hablando de la castración en el otro, del significante de la falta en el otro. Mm. Eh, es bien más allá de la castración imaginaria.
no es el menofí imaginario, es el ro desde lo simbólico y es la castración, el significante de la falta en el otro. Vieron que hay una fórmula que acá en la coloqué. Por eso dice que hay un pudor original. Eh, la mayor dificultad es esto, ¿no? La limitación del lugar del otro, la falta en el gran otro, no es la castración en cuanto a la diferencia de sexos imaginaria del niño y la niña, sino que es la respuesta del sujeto que le puede dar al otro cuando se juega después el falo imaginario y toda la construcción fantasmática que viene de alguna manera a tapar y a posibilitar al mismo tiempo el acceso a ese lugar de la falta en el otro, que puede dar síntomas, puede dar fetiche, puede dar diferentes fórmulas posibles, ¿no? Pero evidentemente se refiere a algo más que la castración de la diferencia sexual anatómica. Perfecto. Por eso dice, él es el pudor original. Es el pudor original. Por eso traía el ejemplo del hombre de los lobos, cuando va a la escena primaria y la escena traumática que dice Freud y que Lacan corrige de alguna manera del trauma al fantasma, va a decir, de la dimensión traumática a la dimensión fantasmática. O sea, poder construir de esa dimensión un fantasma atravesada por la dimensión fálica. No sé, porque el trauma queda ahí en lo real, ¿no es cierto? Así que sí, tiene que ver con algo bien original, bien originario, bien del comienzo. ¿Y la otra cuál era? La otra es cuando decís el sujeto tiene que reconocer que vive en otra parte que esa realidad. Si Mm. podías ampliarlo un poquito. El sujeto vive en una realidad ficcional. Eh, entonces, que vive en otra parte que esa realidad que él cuenta es porque vive en un lugar fantasmático que es una ficción. En otra realidad es el inconsciente. Pero otra realidad del inconsciente para ese sujeto que nos viene a demandar es que esa realidad la ve a través del fantasma. Porque su deseo, como todo deseo, está sostenido en una dimensión fantasmática. Y eso es ficción. Por eso no tenemos que ir tan directamente, creemos que eso es eso. Tenemos que saber que cuando el sujeto habla, arma ficción. Así como el analista representa una ficción, que es esa figura, el sujeto supuesto al saber o representar el lugar del gran otro, el analizante arma su ficción. Tenemos que ubicar la ficción. Tenemos que saber que estamos trabajando con una dimensión ficcional. El síntoma viene a ser corte de esa ficción. Pero el deseo, como decía este seminario de transferencia, va metonímicamente deslizándose en la cadena y se detiene en un objeto. Ahí se arma el fantasma. Y eso fue ficcional. Y el analista inicialmente entra en esa ficción. Tiene que ubicar que no sabe lo que dice ahí donde dice, que vive en otra parte que en la realidad que cuenta. Y tenemos que ubicar en qué realidad vive el sujeto. Porque no es la persona. La persona va, trabaja, viene, va, tiene familia, tiene hijos, tiene la madre, el padre, el abuelo. Pero ¿en qué realidad vive ese sujeto que tenemos ahí? Eso es lo que tenemos que ubicar. Y esa realidad en la que vive es otra realidad que es ficcional. Bueno, gracias Patricia. ¿Hay Gracias. alguien más en encuentros que quiera hacer una pregunta? Veo una mano levantada y después Hola, Marcelo. Marga. Ah, sí, ¿quién Sí, es? acá estamos Mariana, Marta y Liliana, ¿no? ¿Se Bueno, puede? ¿Se puede? bueno, una y después Sí. Marcelo, que también levantó la mano. Una cuarta, Después bueno. volvemos a encuentro. Bueno, igual, Y ahí igual cerramos. creo que lo acabas de decir justo, Marga, a ver si lo puedo pescar, porque yo me quedé con una frase que
que bueno, la acabas de tomar, a ver si la seguí bien. Ficción que el analista debe construir. Hablabas del sujeto supuesto saber al inicio para que el sujeto pueda ir en búsqueda de ese saber. Y a ver si te seguí, entonces lo acabas de decir, esa ficción entre el síntoma y el fantasma es lo que el analista debe ubicar este punto para permitir este camino, ¿no? Claro. Lo acabas de decir, bueno, gracias. La ficción es el fantasma, el síntoma viene a ser un corte al El fantasma. corte, ok, Claro, gracias. corte a la dimensión fantasmática. Ahora vuelvo a encuentros de Marcelo. Me voy a la otra mano y después vuelvo. Sí, hola Marga, hola a Hola. todos. Hola. Hola, ¿qué tal Marga? Bueno, te agradezco mucho por estos conceptos que vas trayendo y articulándolos. A mí me parece muy interesante la cuestión de la ficción, ¿no? Tanto la ficción que construye el sujeto, como la ficción también, como lo has traído, construida en el lugar del analista. Me parece interesantísimo, ¿no? La cuestión, cómo aparece la ficción de esta manera por todos lados. Y lo que me hizo pensar es en la demanda, que entiendo que la demanda de por sí no se responde por estructura, ¿no? Esto que decís el analista, al analista le está dirigida la demanda de amor, pero el analista va a hacer algo ahí. Esto quisiera que, si lo podés ampliar un poco, el analista va a la búsqueda del deseo, a la marca del deseo, y a esto que decías hoy, en el momento de detención en un objeto, al detenerse la cadena significante de un objeto y aparece el fantasma. ¿Es posible que esta ficción que toca al psicoanalista, traída por Freud, conceptualizada por Lacan, haga posible que emerja el fantasma? O sea, ¿qué dimensión tiene en tanto para la aparición del fantasma el lugar del analista? El hecho de que muchas veces uno cree que, obviamente, que el fantasma está y está constituido, pero ¿qué le toca al dispositivo para que ese fantasma tenga esta existencia, en tanto que vos decís, al analista le toca la ficción de volcar, de nutrir, de hacer pasar ese pasaje de una cadena al campo del otro, ¿no? Como diciendo, bueno, me parece como ese ole, o sea, no se trata no es para la persona del analista, sino que justamente para poder leer algo que como representante de un gran otro. Pero mi pregunta es esta, ¿qué puedes decir de, el fantasma está, ¿no es cierto? Porque no es que llega, si hay fantasma, el sujeto llega con su fantasma. Pero ¿qué hay de lo que se construye ahí gracias a la ficción que le aporta esta teoría, a ese lugar ficcional transferencial que le ha aportado el analista? Ahí siempre me queda una pregunta diciendo, está bien, el fantasma estaba, pero ¿quién sabía de eso? ¿Cuál es la No, el diferencia? sujeto no lo sabía. Es por eso que tiene que llegar a ese punto. Está bien, viene con su fantasma y con su síntoma porque este es el sujeto de la neurosis, ya lo tiene construido. Pero como bien decís, ¿quién lo sabía? El sujeto no sabe que él está viviendo en una dimensión ficcional. El sujeto no sabe que él está en la búsqueda de esa demanda de amor permanente a algún gran otro. El analista va a ir a buscar ese deseo, ¿no?, que sostiene ese fantasma. Tiene que encontrar que ese fantasma está articulado en significantes. Entonces, es una ficción. Esa realidad en la que vive el sujeto es una realidad ficcional. El sujeto cree que vive en una realidad concreta, que trabaja, que vive, que el problema de política, que el problema social, que el problema de la madre, que el problema del padre. Pero no sabe que vive en un lugar ficcional, que la respuesta que él da fantasmática es una ficción a lo que el otro demanda. Él va siempre a la búsqueda de una demanda de amor.
O sea que eso es a hacer, Marga. Eso A es construir, es ¿eh? a construir, es a construir. Porque si bien es cierto que está, ¿cómo lo puedes saber? Si uno no se lo devuelve de alguna manera con los significantes, como decíamos antes, que están articulados en su discusión. Y ese objeto que le salva, como dice acá, la dignidad del sujeto, es lo que detiene esa metonimia significante. El deseo se desliza por los significantes, pero hay algo, pum, que lo fija. Punto de Capitoné, diferentes formas que Lacan lo dice. Eso que fija ese objeto es lo que fija un fantasma. Hay fantasmas fundamentales, como vimos en el historial del hombre del lomo, y hay diferentes fantasmas que se articulan de acuerdo al contexto de cada momento de la dirección de la cura. O sea, no es un único fantasma, hay uno que es el fantasma fundamental, que es el que uno va abriendo en el comienzo de la cura, ¿no? Que uno lo tiene ahí como de reserva. Y después se van abriendo en el contexto que va contando de diferentes formas ficcionales y fantasmáticas. En la relación al gran otro, en relación a la pareja, en relación a los hijos. Se van armando en esa relación al otro diferentes formas fantasmáticas de acuerdo a que, al contexto en que eso transcurre. Entonces, es que es cierto, nosotros tenemos que trabajar en una ficción, en otra realidad. La lógica del inconsciente no es la lógica formal. La lógica del inconsciente tiene otras leyes. Metáfora, metonimia, desplazamiento, condensación, articulación, contigüidad, semejanza, diferencia. Es otra lógica. O sea, si nosotros nos manejamos con la lógica formal, nos quedamos, lo que dice es lo que dice. O sea, si sabemos que hay otra lógica, hay otra escena, hay otro lugar, tenemos que hacer decir a eso otra cosa que dice. Gracias. Bueno, gracias Marcelo. Bueno, acá quedan 2 preguntas más en la escuela y ahí cerramos. Bueno, muchas gracias, Marga. Muy, muy, muy interesante y muy difícil. Me quedé con esto, con el sujeto, después del trabajo analítico se tiene que encontrar con el yo no sabía. Y no sé si te entendí bien, pero es la posición del analista en el sujeto supuesto saber que sostiene ese yo no sabía. ¿Es así? ¿Y cómo se articula con el síntoma analítico? Porque vos después seguiste hablando del síntoma analítico. ¿Se articula esta posición? Sí, gracias Marta. Sí, yo no sabía, es algo al que se tiene uno que acceder. Que yo decía, no es tan fácil. Uno puede articular significantes, tratar, como decía recién Marcelo, hacer una vuelta, mostrarle una lógica diferente. Y puede llegar un momento que dice, bueno, igual yo ya todo esto lo sabía, ¿para qué me sirve? Se articula con el síntoma porque el síntoma hace corte. El saber está en el registro de lo simbólico. El síntoma contiene una verdad, una borrosidad. Esa verdad está en el lugar de lo real. La verdad está en el lugar de lo real. Por eso el síntoma se articula ahí, se va construyendo o deconstruyendo, por decirlo de una manera, porque es un nudo de significantes que uno tiene que ir desanudando, ¿no? Entonces se va desarmando. Pero para poder desarmarlo, primero hay que construirlo. Y el yo no sabía que eso me concernía, yo no sabía que esa historia me determinaba, yo no sabía que el problema que tengo hoy está marcado por esa articulación significante incomprensible. Sí, no es tan fácil de llegar a ese punto. Creo que requiere de todo un trabajo en la lógica del significante, en lo que recién decía, en tratar de sostener una ficción. En
en hacer decir que eso dice otra cosa que eso que dice. Porque si bien es cierto que el fantasma ya estaba en el sujeto que nos viene a consultar, y el síntoma también, el sujeto no sabe eso. Cuando habla no sabe lo que dice, ni siquiera sabe qué habla, dice la gente. Entonces, si uno cree que lo que dice es lo que uno entiende que dice, no es cierto, no entiende. Por eso es tan incomprensible el discurso muchas veces. Y se articula el yo no sabía con la dimensión del símbolo, ¿sí? Entre saber y verdad. Esos son los dos términos y dos registros diferentes que se articulan a lo largo de la cura. Bueno, gracias Marta. ¿Quién más tiene la última? Liliana, a ver, Liliana. ¿se escucha? ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí, No, te escucho. bueno, gracias, Marga. Muy lindo, difícil también, pero me quedé con un punto que decías ahí, responder ahí a la demanda, ¿no? Cuando el analista respondía a la demanda. Con los ideales se generaba allí, ¿no? La hiperseveridad del super yo. Y me hacía pensar en esto de, que, digamos, y lleva a la depresión del analista. Esto me Me llamó hacía la atención. Sí. Sí, me lleva a pensar a ver, porque lo pensé como el seminario de la ética, cómo trabajar, ¿no? En la construcción de la posición del analista para cada uno, porque tiene sus consecuencias serias poner en Claro, juego los ideales, por un lado. Y por otro lado, pensaba si no se trata de esto que plantea Lacan, que en el análisis hay un inconsciente en juego, como algo de un lado y el otro, digamos, de esa hiperseveridad del super yo, no sé, lo pensé por ese lado, no sé si va por ahí, pero como algún efecto sobre el analista de esto, pero de inconsciente a inconsciente, no sé, se me ocurrió así. sí. Sí, los ideales del analista, el otro día escuchaba que se decía esto, bueno, no me considero muy inteligente, pero bueno, los boludos consiguen lo que quieren. Y se pasa de largo, ¿no? Yo digo, yo me detengo ahí, ¿no? Porque considerar que los boludos consiguen lo que quieren es un ideal. Eh, o sea, ¿cómo uno escucha eh, los ideales desde la posición del analista? Este, paso de largo, no me detengo ahí. Eh, se trata de un prejuicio. Eh, este, ¿con qué sostengo el amor, ese ideal del amor, de hacer el bien, ¿no? Lo paso de largo. Eh, digo, ¿cómo intervenir también, ¿no? Porque el otro punto que no lo nombra aquí Lacan, pero lo nombra, por supuesto, en el Seminario de la Ética, es la segregación. Y hoy está, creo que más que nunca, jugando por los ideales de cualquier cosa, ¿no? Y eso lo vemos mucho en los niños y en las escuelas, el bullying. Los que trabajan con niños saben muy bien qué significa la segregación y sostenida a veces por las autoridades escolares. Eh, bueno, es un chiste, bueno, no es así, bueno, no intervengo. Eh, o sea que evidentemente cuando yo leía esto que decía Lacan en el comienzo del seminario de la transferencia, que el acceso a un ideal estorba el lugar que el analista debe desempeñar. Eh, y entonces decía que no puede ser indiferente el analista a lo que es su verdadera posición. Entonces digo que cuando uno puede pasar de largo en algunas cuestiones, también sostiene un ideal. Qué sé yo, el del buen analista, del amoroso, el de que nunca se enoja.
Hay que soportar también eso, ¿no? Eh, es todo un tema los ideales de la América, ¿no? Son tan diversos y por eso Lacan le dedica todo un seminario a la identificación y al ideal. Y por eso toma el discurso del banquete de Platón, el discurso del amor, donde, donde el sujeto se identifica, que creo que es uno de los puntos más complejos, de alguna manera, para poder intervenir. ¿Sí? Bueno, seguiremos la próxima un poco más fácil, porque me meto de vuelta en el seminario de transferencia, en la demanda oral, la demanda anal, para avanzar un poco con los objetos, y avanzaremos de un lado para el otro, porque creo que quiero ir planteando lo que son las interrogaciones clínicas este año. Bueno, gracias por acompañarme. Nos vemos en 15 días. Hasta la próxima.